Señor. Las palabras humanas, Señor, se las lleva el viento, pero tu palabra permanece para siempre, Señor. Tu verdad permanece para siempre, Señor, porque eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos, Señor. Por eso en esta mañana te adoramos, Dios, y te bendecimos, Cristo de la gloria. Colocamos esta mañana en tus manos, pedimos que des sabiduría y entendimiento de lo alto a Juan para poder exponer tu palabra, oh Dios, con denuedo. Te damos gracias, Señor. Amén. A continuar en este estudio del fin de los tiempos, escatología. Y vamos a seguir estudiando la gran ramera, ¿no? Que es lo que estábamos viendo. Nos situamos, nos ubicamos en Apocalipsis, capítulo 17. Préndeme esa luz allá, por favor. Apocalipsis, capítulo 17. Entonces, bueno, vemos aquí en el versículo 1 y 2 del capítulo 17 de Apocalipsis, uno de los 7 ángeles que derramaron las 7 copas se acercó y me dijo, ven conmigo y te mostraré la sentencia que recibirá la gran prostituta, o como dice original, la gran ramera, que gobierna sobre muchas aguas. Los reyes del mundo cometieron adulterio con ella y los que pertenecen a este mundo se emborracharon con el vino de su inmoralidad. Que es importante, creo que lo comenzamos a esbozar hace 8 días. Esta gran prostituta, como tal, es la iglesia falsa, pero es una unión de prácticamente, o podríamos llegar a decir, todas las religiones del mundo que van a quedar en ese momento, lógicamente a excepción, de acuerdo a lo que ya estudiamos, de los que van a convertirse a Cristo Jesús. Es decir, no podemos pensar que los cristianos van a estar dentro de ese grupo como tal. Y vemos en el verso 2 que los reyes del mundo cometieron adulterio con ella y los que pertenecen a este mundo se emborracharon con el vino de su inmoralidad. Hace 2 cosas básicamente aquí en ese versículo 2. Primero, nos habla de que tiene una injerencia política, es decir, esta falsa iglesia, esta gran prostituta como tal, tiene injerencia en la parte política porque dice que los reyes del mundo, es decir, los gobernantes del mundo, cometen adulterio con ella. Es decir, cuando habla de adulterio es que hay intimidad con ella, hay una relación sexual, que es el símil que utiliza la Escritura desde el Antiguo Testamento para hablar de esa mezcla espiritual y de esa unidad como tal. Entonces, vemos que va a tener injerencia política y eso lo podemos ver como tal. Ya sé que tienes una pregunta, espérame. Eso lo podemos ver claramente en Roma, es decir, la Iglesia Católica Romana, que realmente es un estado, se llama el Estado del Vaticano. Entonces, por eso es que ellos ya tienen diplomáticos, que esos diplomáticos, esos embajadores, tienen el título de nuncio apostólico, pero que realmente son tratados comerciales y tratados económicos y tratados, lógicamente en ese sentido se muestran espirituales, pero todo tiene una situación política. Sarami, tu pregunta. Que la pregunta de Sarami, para que quede registrada en el audio, ¿un cristiano que aspira a un cargo político estaría cometiendo adulterio? Bueno, la respuesta tiene 2 lados. Desde el primero de ellos a lo que está diciendo aquí el Señor, no, porque cuando se habla de este adulterio significa que se mimetiza con esa falsa iglesia, es decir, la parte política tiene una unión fundamental con esta iglesia.
Ahora, la otra parte entraría, y no podremos profundizar el día de hoy sobre eso, es, ¿debería o es correcto que un cristiano esté inmerso en la parte política? Eso también tiene dos respuestas. Entonces, la primera, si lo miramos en primera instancia, diríamos, no habría nada de malo en que un creyente aspirara a un cargo político. La segunda nos tendría que llevar a mirar nuestra clase política. Y entonces decir, ¿de qué manera un creyente va a poder mantener su obediencia a Cristo, sus principios en Cristo, o más bien, mantenerlos y poder seguir avanzando? Es decir, cuando llegue el momento de los contratos, cuando llegue el momento de las votaciones, cuando llegue el momento de decir, oye, no, y bueno, si quieres hacer eso, va a tocar pasarle tajada a este, a este, a este, a este. La manera en que la política se establece en nuestro país hace obligatorio la adherencia a algún partido político como tal, poder aspirar a un cargo público sin estar adherido a uno de los partidos con reconocimiento, con personería, es muy difícil. De hecho, la experiencia de nuestro país nos muestra que la gran mayoría de los creyentes que han llegado a curules o a cargos políticos normalmente terminan salpicados de muchas cosas. Es decir, es terrible lo que se comienza a ver, cómo tienen que apoyar proyectos que van completamente en contravía de lo que dice la palabra de Dios para poder recibir apoyo para sus propias congregaciones, que realmente trabajan como alfiles para las congregaciones que los han apoyado. Ahora, comenzamos a ver parte de esto ya en nuestro tiempo, sí. Ahorita en las elecciones que vengan presidenciales nuevamente, ustedes van a poder ver, y en las de Congreso, cómo ponen buses en las puertas de las iglesias para transportar a la gente del culto al puesto de votación. Cómo se habla, uno mira las revistas nacionales y ve cómo dice, bueno, tal iglesia es el bastión de fulano de tal, el expresidente Uribe, Santos, y todos tienen cada una sus iglesias que los apoyan fundamentalmente, les abren el púlpito. Entonces, Santos es muy aceptado en Casa sobre la Roca en Bogotá, una iglesia muy grande. Por el lado de Uribe está aceptado en la Misión Carismática, entonces ahí se pelean todo ese caudal electoral. Eso es ese adulterio, o sea, el político no tiene nada que hacer parado en el púlpito, sino es para predicar la palabra de Dios. Y vuelvo a decir, es muy difícil por la situación que vive nuestro país que realmente un político pueda llegar a mantener su principio espiritual, su obediencia a Cristo en medio de tanta corrupción, en medio de tanta situación. Realmente es prácticamente imposible. Eso no marca que un creyente pueda trabajar en un cargo público. Son dos cosas diferentes. Es decir, yo puedo trabajar en un cargo público y mantenerme ecuánime en las cosas. Lo que sucede es que en la parte política siempre tiene que haber, por ejemplo, varios de los congresistas que están en este momento que dicen que son cristianos, están como Chamorro, están allá en el partido de la U, pero ese mismo partido promueve el aborto, ese mismo partido promueve el matrimonio igualitario. Entonces hay una situación bien complicada. O sea, ¿cómo puedo solventar, equiparar lo que están promoviendo como partido y que tienen la obligación? Por eso a esta diputada de Santander le abrieron proceso disciplinario, porque la obligación de una persona que se adhiere a un partido político es apoyar y promover todos los proyectos políticos que el partido como tal esboce. Entonces, ¿cómo puedo decir que estoy bien cuando lo que yo estoy haciendo con mi permanencia allí es apoyar eso? En un país que está tan polarizado como Colombia, es muy fácil entrar en el juego de las redes sociales y entrar a tomar partido por las dos posiciones que actualmente hay en el país. Y como cristianos muchas veces caemos dentro de ese juego al simplemente compartir un post que habla en contra del presidente o a favor de Uribe, por ejemplo. Hay algo certero a la luz de la palabra que nos indica cuál es la posición. Sí, Timoteo es muy claro, dice que un buen soldado no se enreda en cuestiones civiles. Nosotros debemos ser muy claros como creyentes, debemos en ese sentido ser apolíticos en ese tipo de participaciones, porque nos polarizamos.
Ayer estaba viendo, por ejemplo, cómo muchos de los que apoyaron a esta diputada en la marcha por la parte de la educación en los colegios, ahora le están diciendo cuidadito y va a firmar el plebiscito, porque en el plebiscito, en los acuerdos en La Habana, hay algo que toca la tolerancia a estas minorías, supuestamente. Entonces, todo lo van llevando a eso, todo lo van llevando a esta situación y nosotros debemos concentrarnos en Cristo y en Cristo crucificado. Tenemos que entender que no hay realmente en un país como el nuestro, o sea, como decía la abuela, de quién hacer un caldo. Por donde miremos, realmente es la misma situación. Entonces, lo que debemos hacer es orar por las autoridades, orar por los que están en cargos de gobierno para que se puedan convertir a Cristo, haya sabiduría para que tomen decisiones, pero nosotros como creyentes debemos ver que hoy no existe una posición en la que podamos decir todo esto es completamente agradable a Cristo, o sea, no existe. No existe en nuestro país en ese momento eso para poder llegar a decir hay que apoyar por ese lado. Y entonces comenzamos a polarizar realmente la iglesia. Entonces ya se está hablando de cuál sería, me han llegado muchos mensajes estos días, cuál sería el voto de Cristo. O sea, no. ¿Cómo votaría Cristo? Entonces preguntas, ¿cómo votaría Cristo el plebiscito? ¿Sí o no? No, hermanos, miren, eso por el lado que lo miremos, siempre hay cosas que van en contra de Cristo. Entonces, cada uno en conciencia, de acuerdo a lo que crea, puede votar en libertad porque estamos en un país democrático, pero tenemos que dejar la parte del Señor a un lado y entender que no tenemos que estar promoviendo realmente. No nos queda a nosotros bien, y lo hablamos hace creo que un año, no podemos estar atacando a las autoridades civiles, es decir, burlándonos del presidente o burlándonos del expresidente. No podemos, la palabra no lo prohíbe, nos manda únicamente a orar por ellos. Eso es muy diferente a abrirles el púlpito. Eso es muy diferente. No, como hay que respetarlos, vengan y cojan el domingo para predicar. Eso es abominable. Ese es ese adulterio que estamos viendo aquí en el segundo versículo del capítulo 17, porque no tiene que haber esa mezcla. La primera vez que se mezcló el cristianismo con la política, eso dio a luz la Iglesia Católica Romana. Ya sabemos en qué engendró y degeneró eso. Entonces, hoy estamos viendo nuevamente eso, pero es que necesitamos el apoyo de la política, necesitamos los recursos del gobierno, no necesitamos eso, necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Es lo único que como iglesia necesitamos, es lo único que como iglesia requerimos, el apoyo del Señor. Pero es que necesitamos aires acondicionados, necesitamos bancas. Si el Señor quiere que tengamos aire, va a proveer un aire. Si el Señor quiere que tengamos bancas, va a proveer bancas, pero no tenemos que abrirle el púlpito a los políticos. Eso es algo abominable realmente, que yo lo he visto aquí en Barranquilla. Bueno, en todo el país se da. Citan al culto y resulta que todo el culto es campaña política. Eso es terrible. El púlpito no es para eso. Erwin. Buenos días. Leyendo algo, encontré que estaba leyendo que Lutero, después de la reforma, él se alivió al gobierno alemán porque estaban siendo perseguidos. Y así se desató una batalla entre la Iglesia Católica y la Iglesia Luterana en el momento. Hay desalianza que hizo con el gobierno alemán en el momento para que usted. Bueno, no te voy a profundizar porque nos vamos para otro tema, eso lo vamos a estudiar en historia del cristianismo, pero sí, y de hecho sirve mucho para hoy en día, especialmente estamos viendo un resurgimiento de las divisiones nominales en la iglesia. Yo soy luterano, yo soy calvinista, especialmente hacia el lado del calvinismo, pero nosotros tenemos que, si somos sinceros y estudiamos la reforma, bendito sea el Señor por haberle dado valentía a Lutero, por haberle dado valentía a Calvino, por haberle dado valentía a muchos hombres que estuvieron en ese momento, pero también tenemos que reconocer que muchos errores prevalecieron, que muchas cosas se hicieron mal. Tanto Calvino como Lutero promovieron guerras, promovieron asesinatos, promovieron gente que fuera quemada en la hoguera. En algún momento Calvino intentó formar en Suiza, en un pueblo en Suiza,
una república cristiana donde todo el que no se sometía al código como tal que tenía Lutero, Calvino y de la mano del gobierno era expulsado del país, es decir, un cristianismo a la fuerza, una cantidad de errores, y más allá también encontramos muchos errores doctrinales, entre ellos, por ejemplo, Calvino mantuvo la idea de que María fue concebida sin pecado, Lutero también habló de que nunca tuvo María más hijos, y muchas cosas se mantuvieron del error católico romano todavía en el principio de la Reforma. Por eso es que es tan tonto estar peleando porque lo que dijo Calvino, lo que dijo cuando hay tantos errores de fondo, Dios los usó, los honramos en ese sentido para iniciar este proceso de protesta, este proceso de reforma, pero si estudiamos la historia vamos a encontrar una cantidad de cosas. Las peleas, por ejemplo, la primera división nominal se dio entre Lutero y Calvino. Una cosa tremenda, o sea, nació con divisiones en ese sentido. Es decir, Calvino de ninguna manera permitía que alguien que pensara algo diferente a él fuera considerado cristiano. O sea, la división en el calvinismo fue clarísima desde el principio, pero eso lo estudiaremos en historia del cristianismo. Entonces, no te puedo profundizar más porque se nos va el tema. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? Ya sigamos revisando. Dice, los reyes del mundo cometieron adulterio con ella y los que pertenecen a este mundo se emborracharon con el vino de su inmoralidad. La segunda parte de este versículo 2, estamos en Apocalipsis 17, 2. La segunda parte de este versículo 2 nos dice que los que pertenecen a este mundo se emborracharon con el vino de su inmoralidad. El alcance de ella es mundial. Es decir, tenemos que comprender que hay un adulterio político, ella tiene injerencia política, pero aquí no nos habla únicamente de la parte política, sino nos dice que los que pertenecen a este mundo, la expresión o el título, los que pertenecen a este mundo, habla de todos los que no pertenecen a Cristo. Es decir, dice que se emborracharon con el vino de su inmoralidad. La palabra emborracharse no significa que literalmente se reunieron a tomar trago. La palabra emborrachar significa que perdieron el buen juicio, perdieron la sobriedad, perdieron la razón y se embriagaron con el vino de su inmoralidad. Es decir, esta falsa iglesia, como lo estamos comenzando a ver ya en el día de hoy, nosotros tenemos que, vuelvo a recordar algo, la iglesia va a ser llevada antes de que todo esto suceda. Amén. Porque no podemos asustarnos, pero tenemos que ver para nosotros como señales que esto ya se está dando. Hoy todo lo que suene a santidad, gran parte de la iglesia lo está tachando de legalismo. Gran parte de la iglesia hoy está promoviendo es el deseo de, no, mira, ahí es que hablar del amor y no importa si el hermano es pecador y sigue pecando, sigue emborrachándose, sigue maltratando a la esposa, sigue adulterando, sigue haciendo aquello. Hay que dejarlos porque entonces ¿cómo los acogemos? Y el amor ¿dónde está? Y el amor ¿dónde está? Bueno, esa es la inmoralidad de la que está hablando la Escritura en este punto. Entonces, esa iglesia va a promover esa falsa tolerancia que nos están exigiendo el día de hoy y ese falso amor. Entonces, por eso dice, se van a embriagar porque todos van a pensar que están haciendo ¿qué? Lo bueno. Todos van a pensar que todo está bien. Mira, eso es lo correcto. Aquí todavía en Colombia somos un poco conservadores a nivel de iglesia, pero en Estados Unidos, en Brasil, ya hay muchas iglesias homosexuales. Muchas iglesias que tienen ministros casados con gente de su propio género y que se muestran como la verdadera iglesia, la que ha entendido el mensaje de amor de Jesucristo. Entonces, esto se está cocinando y va avanzando realmente a pasos agigantados. El Vaticano tiene dentro de sus muchas dependencias, porque eso realmente es un estado, tiene dentro de un ministerio, un ministro como un ministro de Relaciones Exteriores, tiene un ministerio que se llama el Ministerio para los Asuntos Ecuménicos. O sea, eso no es una conspiración de un libro, eso ustedes lo pueden investigar, eso es abierto, es decir, no es un secreto, hay un ministerio, un hombre, una corporación dentro de ese estado que trabaja para los asuntos ecuménicos, es decir, que están tratando de promover lazos de unidad entre el Vaticano y todas las religiones, es decir, que eso está trabajándose, eso se viene haciendo, eso no es nuevo, eso no salió el año pasado, eso tiene muchísimos años, sino que cada vez va tomando más fuerza porque nos vamos acercando al final de los tiempos. Entonces tenemos que ver
y no decir, oye, ¿será que es que los loquitos somos nosotros que nos apartamos, que decimos que no, cuando todos, mire, allá abrazados los budistas, abrazados los mahometanos, abrazados los hindúes, abrazados los católicos, abrazados los testigos de Jehová, y nosotros no? ¿Será que somos los parientes maleducados, los parientes gruñones, los parientes? Bueno, es que ni siquiera somos parientes. Ojo con lo que les acabo de decir, ni siquiera somos parientes. Muchas veces se ha promovido, escuchado en los púlpitos hablar de que los católicos son nuestros primos. No. No sé si alguno lo ha escuchado. Católicos son primos que tenemos ahí, los testigos de Jehová, primos lejanos. No. No es verdad. Y bajo esa perspectiva, si tomáramos eso, pero es que eso suena bonito, ¿o no suena bonito? Es mejor decir que son primos a decir que son hijos del diablo. Entonces, pero si vamos al punto de primos, ¿qué hace que mi primo sea mi primo y no mi hermano? ¿Qué hace? Piénsalo bien. ¿Qué hace que mi primo sea mi primo y no mi hermano? No. Aquí hablando como humano, ¿qué tiene que? Otro papá. La Biblia solo habla de dos papás. El padre de las luces y el padre de la mentira. O sea que si es mi primo, es porque tiene otro ¿qué? Papá, tiene otro padre. Y como es otro padre diferente al mío, su única posibilidad es que su padre sea ¿quién? Satanás. Ahora, es una blasfemia decir que son primos. ¿Por qué? Porque pone a Satanás y al Señor como hermanos. ¿Y sabes quién promueve eso? Los mormones. Los mormones dicen que Jesucristo y Satanás fueron creados como dos ángeles, hermanos, como Caín y Abel. Una cosa terrible, es una blasfemia. Entonces no son primos y ninguno de ellos son nuestros parientes. Entonces no somos los parientes gruñones, somos los que no somos de esa familia. Amén. Amén. Bueno, a algunos todavía les choca, pero esa es la verdad bíblica. Entonces el ángel me llevó en el espíritu al desierto. Allí vi a una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y estaba llena de blasfemias escritas contra Dios. Lo que nos muestra esta parte es que todo lo que ese sistema religioso promueve es blasfemo. Todo lo que ese sistema religioso enseña es contrario a la palabra de Dios. Todo lo que ese sistema religioso trata de inculcar atenta realmente contra la santidad de nuestro Señor. Entonces, tenemos que ser muy atentos porque algunos en el afán de ganar almas comienzan a ceder principios. En el afán de decir, pero es que tenemos que acercarlos, comienzan a ceder los principios bíblicos y sin darse cuenta terminan legitimando lo que están haciendo estos falsos maestros, terminan legitimando lo que están haciendo todas estas personas. Por ejemplo, una de las cosas que yo miraba mucho de la marcha esta era la unión de los pastores con los monseñores. Pero mira, es bueno, es que ese es el peligro. Es que ese es el peligro. Yo no puedo tener unidad con ellos, yo no puedo tener comunión con ellos, porque ahí es donde esos son los puentes que tiende el ecumenismo. Esos son los puentes de los que habla la palabra de Dios. O sea, van buscando qué es lo que tenemos en común y vamos a trabajar juntos. Yo conocí a un pastor hace unos 8 años, creo que fue, 8 o 9 años. Este hombre, en ese momento nosotros hacíamos mucho trabajo social, nos movíamos mucho en barrios subnormales, en barrios periféricos, trabajábamos en Mundo Feliz, que queda allí en Galapa, que estaba bastante pobre, y bueno, todavía es bastante pobre, y allí conocimos a este pastor, íbamos a hacerlo al teatro, hubo hermanos que están aquí sentados que se disfrazaban de Barney, de Winnie Pooh, hay fotos de eso, si alguno quiere a estos hermanos ahí. Pero bueno, el punto es que este pastor comenzó a unirse con el sacerdote de Mundo Feliz para hacer obra social. Hoy en día ese pastor es el que más es el abanderado en el ecumenismo en esta ciudad. Lo que arrancó como simplemente es que a él también le duelen los niños pobres, es que a él también le duele esos niños maltratados, es que a él también le duele y entre los
conocidos de él y los conocidos de nosotros, hemos logrado presentarnos juntos ante empresas y nos han llegado muchos recursos. Lo llevó rápidamente a deslizarse y él es el que ha promovido un programa que ha estado en Telecaribe, no sé si ya está otra vez al aire, salió, que se llama Lo que nos une, nos reúne. Y entonces él cita ahí a Monseñor, cita al líder de la iglesia judía en Barranquilla, cita al líder de la mezquita, cita al líder de los testigos de Jehová y cita a pastores. Y va promoviendo esa unidad. Es decir, por ahí comienzan, por eso es que hay que tener tanto cuidado. Y no decir, no, pero mira, es una buena causa. La buena causa es Cristo. No hay ninguna causa superior a Cristo. Y nosotros no necesitamos la ayuda del mundo, necesitamos la ayuda del Señor. Amén. Ok. Dice, la mujer estaba vestida, verso 4, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y llevaba puestas hermosas joyas de oro, piedras preciosas y perlas. En la mano tenía una copa de oro llena de obscenidades y las inmundicias de su inmoralidad. Tenía escrito en la frente un nombre misterioso, Babilonia, la grande, madre de todas las prostitutas y obscenidades del mundo. Pude ver que ella estaba borracha. Bueno, vamos hasta el versículo 5. ¿Qué vemos acá? Dos cosas. La primera, este sistema será rico. Va a tener dinero. Cuando tú te preguntas, pero ¿cómo pagan esos templos? Bueno, es que van a tener dinero. O sea, el Señor ha anunciado que van a tener recursos. Mira, nos lo muestra, vestida de púrpura y escarlata, que hace referencia a un vestido real. Hace referencia a un vestido elegante. Es decir, esta mujer no va a estar vestida con harapos. Este sistema va a andar vestido a la moda, va a andar bien llevado como tal. Llevaba puestas hermosas joyas ¿de qué? De oro, piedras preciosas y perlas. Es decir, van a tener mucha riqueza, va a haber mucho dinero. Ustedes van a poder comenzar a ver, y de hecho ya lo vemos, estas iglesias que están promoviendo aquí este falso evangelio son las que cuentan con recursos más grandes de parte de la alcaldía de Barranquilla. Estos eventos que se hacen aquí en el Romelio Martínez cada año de la fiesta de la juventud, que traen conciertos gratis, no lo paga la iglesia, lo paga el gobierno, lo paga la alcaldía de Barranquilla, que les gira todos los años un dinero grande para que hagan ese evento. Cuentan con vaya usted a pedir 100,000 pesos. ¿Sí? Y lo que piden no son 10 millones. Traer toda esa infraestructura cuesta mucho dinero y así muchas cosas. Entonces lo que vemos acá es que es un sistema rico, va a tener mucha riqueza. El versículo 5 nos habla del nombre, el nombre misterioso, Babilonia, la grande, la madre de todas las prostitutas y obscenidades del mundo. ¿Por qué tenemos certeza? ¿Por qué podemos ser enfáticos en que estamos hablando de un sistema religioso? Porque Babilonia, el nombre Babilonia, siempre ha representado a la primera religión apóstata de la historia de la humanidad. La primera religión que se dio a la tarea de generar nuevos dioses, nuevos ídolos y nuevos sistemas de adoración. Entonces, por eso sabemos que estamos hablando aquí no de un sistema de gobierno, sino de un sistema religioso. Esa es la razón por la cual podemos ser enfáticos y tener certeza en este punto. Ahora, habla de la madre de todas las prostitutas y obscenidades del mundo. La característica de la prostituta es que entrega su cuerpo a cambio ¿de qué? De dinero. Es decir, aquí están metidas todas las religiones que están dispuestas a ceder sus principios y que están dispuestas a aceptar lo que sea a cambio ¿de qué? De dinero, a cambio de poder, a cambio de posición. Y ya estamos viviendo esos tiempos. Ya estamos viviendo esos tiempos donde muchas congregaciones, donde muchas iglesias están cediendo todo únicamente a cambio ¿de qué? De dinero, a cambio de cosas de este mundo. Verso 6. Pude ver que ella estaba borracha de la sangre del pueblo santo de Dios, es decir, los que testificaron de Jesús. Me quedé mirándola totalmente asombrado. El versículo 6 nos deja ver que una de las tareas de esta falsa iglesia, una de las tareas de este sistema religioso será la persecución y el asesinato sistemático de los cristianos en la época de la tribulación. Van a enfocarse, son ellos. Por eso habla
El término borracha vuelve a ser lo mismo, a hacer referencia a qué, a perder qué, el sentido, a perder el conocimiento, a perder los estribos como tal. Pero ahora ya no se habla de que es borracha con el vino, sino que es borracha de qué, de la sangre. Ahora, lo que está haciendo el Señor acá es utilizando una figura que se llama hipérbole, es decir, para que una persona se emborrache, a menos que tenga un problema de azúcar, normalmente se requiere más que una gotica de alcohol. Requiere que tome buen alcohol, es decir, copas y copas de alcohol para quedar ebrio, para quedar borracho. Y nos lo dice 2 veces, borracha, borracha de la sangre del pueblo de Dios. Lo que está diciendo es que esta iglesia va a tomar o a tener mucha sed por derramar sangre, es decir, que se va a deleitar en sacrificar, en quitarle la vida a los cristianos que estén vivos en el periodo de la gran tribulación. Eso va a ser a lo que se va a dedicar en este periodo. Ahora, ¿por cuánto tiempo? Que es donde tenemos que comprender que la persecución a los creyentes no arranca con la gran tribulación. La persecución a los creyentes arranca con el rapto de la iglesia. La persecución a los judíos abiertamente arranca con la gran tribulación. ¿Por qué sabemos eso? Por lo que vamos a ver ahorita, porque este sistema no va a estar hasta el final. Este sistema va a tener mucho poder en los primeros 3 años y medio. Es decir, que ¿por qué vemos que se está gestando tan rápido? Porque ella tiene que estar lista para empalmar. Esto es un empalme, pensemos en un empalme realmente. Entonces, la iglesia es trasladada para el cielo. En ese momento inicia el periodo de la tribulación, estos 7 años, que está dividido, ya lo hemos estudiado en 2 periodos, ¿no? No pierdan de vista todo lo que hemos estudiado para que podamos comprender. Arrancan esos primeros 3 años y medio y durante esos primeros 3 años y medio, esta gran prostituta es protagonista. Ese es el momento de oro de esta gran prostituta, es el sistema religioso que va a apoyar la ubicación estratégica del anticristo. Es la que va a promover a este hombre como la solución y como toda la parte religiosa va a estar allí. Por eso es que hoy estamos viendo las reuniones ecuménicas. Por eso es que estamos viendo tanto esfuerzo realmente en esta área. Miren, yo a veces quisiera ir menos, pero a los consultorios médicos y algunos de los médicos, bueno, los médicos que visito, ninguno es cristiano, pero en algunos he logrado escuchar muchas canciones que yo digo, ay caramba, son cristianos, pero después me doy cuenta que no, son bien marianos. Pero están estas canciones de artistas como, y digo la palabra artistas, como Jesús Adrián Romero. ¿Por qué? Porque sus canciones bien pueden ser cantadas por cualquiera, porque no se meten realmente a lo que es, a la sangre de Cristo y a Cristo como único camino, como única posibilidad, como único Dios. Entonces ahí es donde vemos esa situación. Ahí es donde vemos las reuniones en la ONU, ahí es donde vemos los esfuerzos que existen mire, nosotros tenemos que comprender que esto del movimiento LGBTI, de la tolerancia ahí, no va a quedar ahí, eso va a buscar más. Lo que va detrás es tiene que acabarse las divisiones también de aspecto religioso. O sea, los que seguimos en la lista somos nosotros. Tú tienes que entender eso. Los que seguimos en la lista somos nosotros y esa parte sí la vas a vivir. ¿Por qué la vas a vivir? Porque tiene que estar el sistema listo para la aparición de todo este periodo. Tiene que estar listo, o sea, tenemos que quedar por fuera de todo. No se te haga extraño que llegue el momento en que en Colombia digan que si no participamos del ecumenismo nos quitan la personería jurídica y nos quitan toda la parte legal. No se te haga extraño porque vamos a ser los únicos que vamos a estar diciendo, le van a decir, bueno, y si él es hindú, ¿se salva? Claro, hermano, si él obra bien, si él ama, sí, claro, se salva. Y si él es testigo de Jehová, se salva. Claro, hermano, si él obra bien, si él se salva. Y si él es mormón, claro, sí. Y nos van a preguntar, ¿y si son? No se salvan. Ustedes son los que odian. Ustedes son los generadores de disturbios. Ustedes son los que no quieren que la sociedad avance en paz. Ustedes siguen promoviendo la separación. Ustedes siguen promoviendo la división. Ustedes siguen promoviendo el odio, porque decirle al mundo que se va a condenar, el mundo lo ve como odio. Tú tienes que entender esto, porque para eso nos viene preparando y nosotros estamos en estos tiempos, ya lo estamos viendo, como no se había visto en otros momentos. Es decir, esta unidad entre facciones tan lejanas como el Islam y el cristianismo, fusionadas en lo que se ha llamado el Crislam, que tiene muchos adeptos en Estados Unidos.
es algo de locos. Bueno, está aquí. Está aquí, es algo impensable y lo están haciendo. Y Jesús Arián es uno de los que más promueve el Crislam. Para los que todavía piensan, pero canta tan bonito. Bueno, ahí está. Entonces, vamos aquí viendo que va a perseguir a los cristianos. Es otra de las situaciones. Me quedé mirándola totalmente asombrado. ¿Por qué Juan se asombra? Mira, Juan había visto al anticristo, Juan había visto al falso profeta, Juan ya había visto las copas de la ira, había visto todo, pero lo que se quedó asombrado mirando a este sistema, mira, en la mentalidad de Juan no cabía eso, porque cuando Juan recibe su visión, era muy clara la separación de religiones. O sea, para la mente hebrea, para la mente cristiana, judía, de Juan, el apóstol Juan, en la isla de Patmos, pensar en que todas las religiones del mundo al final se unieran era algo ilógico. Juan estaba acostumbrado, porque Juan había predicado también en la provincia de Asia Menor, a ver la tolerancia. Eso es una cosa diferente, que bueno, había gente que tenía sus dioses, había gente que tenía otros dioses, pero verlos a todos en una sola religión era algo absurdo, era algo impensable para Juan. Y ver cómo esa misma iglesia iba realmente a comenzar a perseguir. Esta fue una de las razones por las cuales muchos al principio, los primeros siglos, asociaron esta situación con Nerón y pensaron que Nerón era el anticristo y que Roma en ese sentido era esta gran prostituta por la persecución sistemática a los cristianos. Pero sabemos que no fue Nerón, primero porque pues Nerón en ningún momento alcanzó todo lo que dice que alcanza el anticristo, y Roma nunca fusionó religiones con otras religiones. Entonces pues sabemos que no, ¿ok? ¿Por qué te asombra? Vi una mano levantada, me pareció. Entonces el ángel me llevó en el espíritu al desierto, allí una mujer sentada sobre la mujer es la prostituta, o sea, es iglesia con él. Sí. ¿Cuál es la lente sobre la que está sentada? El anticristo, que es lo que describimos entonces. ¿Por qué sabemos? Porque lo que te decía ahorita, es decir, ella tiene su soporte, el anticristo la soporta, el anticristo es la que le da también, el que le da poder político a ese sistema. Es decir, recuerda que el primer sello desata el primer caballo, que es el primer jinete del Apocalipsis, la falsa paz. Esta prostituta va a ser un elemento fundamental para unidad. Es decir, lo único que queda por unir ahí es que quitar toda división religiosa. Entonces ahí es donde va a estar, ya está soportada. El decir que está sentada significa que está sobre y está soportada también en el anticristo, que eso lo vemos con claridad ahorita en lo que seguimos viendo. ¿Ok? ¿Por qué te asombras tanto? Te explicaré el misterio de esta mujer y de la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos sobre la que ella está sentada. La bestia que viste antes vivía, pero ya no, que ya lo estudiamos del anticristo, que se supone que muere y vuelve a la vida. Sin embargo, pronto subirá del abismo sin fondo e irá a la destrucción eterna. Los que pertenecen a este mundo, cuyos nombres no fueron escritos en el libro de la vida antes de la creación del mundo, se asombrarán al ver la reaparición de la bestia que había muerto. Eso ya lo estudiamos en el anticristo. ¿Lo recuerdan o ya se les olvidó? Si no, vean los videos. Aquí se requiere una mente con entendimiento. Las 7 cabezas de la bestia representan las 7 colinas donde la mujer gobierna. Esto ha sido una de las conjeturas rápidas que se ha dado para hablar de que esta mujer es Roma, porque Roma se conoce también como la ciudad de las 7 colinas. Hay 7 montes, hay 7 colinas que están en la ciudad de Roma. Pero nos está hablando aquí de colinas, no necesariamente de colinas, recuerde que viene utilizando un lenguaje figurado, entonces tenemos que aprender a ir interpretando de acuerdo a lo que nos viene diciendo. No tendría sentido pasar a algo literal en este punto y tomarlo como colina, sino verlo como algo de poder, algo de fortaleza. Entonces podemos hablar más bien de reinos o de gobiernos en ese sentido. También representan 7 reyes. Fíjate que nos deja ver más todavía esta interpretación.
5 reyes ya han caído, el sexto reina actualmente y el séptimo todavía no ha llegado, pero su reino será breve. Ese reino es el de ¿quién? El del anticristo. Un reinado breve, porque será un reinado de 7 años y de fuerza como tal de 3 años y medio. La bestia escarlata que existía, pero que ya no existe, es el octavo rey. Este rey es como los otros 7 y él también va rumbo a la destrucción. Los 10 cuernos de la bestia son 10 reyes que todavía no han subido al poder, pero estos serán designados como reyes por un breve momento para reinar junto con la bestia, que es lo que se habla del resurgimiento del imperio romano, que lo estudiamos ya en Daniel en el primer seminario. Los 10, versículo 13, estarán de acuerdo en entregarle a la bestia el poder y la autoridad que tienen. Es decir, no va a ser que el anticristo se monta de una vez, sino que arranca como parte de una coalición de gobierno y luego estos reyes, estos presidentes, deciden cederle todo el poder a este hombre para que sea el único gobernante. Irán juntos a la guerra contra el Cordero, pero el Cordero los derrotará porque Él es el Señor de todos los señores y el Rey de todos los reyes. Y los que Él ha llamado y elegido les son fieles y estarán con Él. Luego el ángel me dijo, las aguas donde la prostituta gobierna representan grandes multitudes de cada nación y lengua. Tanto la bestia escarlata como sus 10 cuernos odian a la prostituta. Fíjate lo que está pasando aquí. Hay una alianza, pero en el fondo el anticristo y toda la parte política odia a este sistema religioso. Dice, la desnudarán, comerán su carne y quemarán con el fuego lo que quede de ella, pues Dios les ha puesto un plan en la mente, un plan que llevará a cabo los propósitos de Dios. Ellos estarán de acuerdo en entregarle a la bestia escarlata la autoridad que tienen y así se cumplirán las palabras de Dios. La mujer que viste en la visión representa la gran ciudad que reina sobre los reyes del mundo. ¿Qué vemos aquí? ¿Cuál es el final de ese sistema? Va a ser destruido. ¿Y va a ser destruido por quién? Por el mismo anticristo. Por eso sabemos que su injerencia está en el primer periodo de 3 años y medio. ¿Por qué? Porque recuerden que a los 3 años y medio, después de que se ha venido permitiendo a los judíos el sacrificio y todo esto, los judíos van a ser parte en ese momento de ese sistema falso, va a interrumpirse todo. Y el anticristo va a declararse a sí mismo Dios y va a prohibir cualquier culto a otra cosa que no sea a él mismo. Es decir, ya este sistema ecuménico no le funciona. Ya él no va a permitir que se le dé adoración a otros dioses, sino que va a pedir la adoración todo para él y va a destruir a este sistema religioso y va a instaurar la adoración únicamente a él. Recuerden que lo hemos estudiado, durante ese periodo es que se levanta la estatua, tiene que adorarse la estatua, tiene que pasar todo esto que ya hemos estudiado. Entonces, eso nos ubica en la parte de tiempo, la parte temporal, saber que este sistema está en vigencia los primeros 3 años y medio y que va a ser destruido por manos del anticristo, pero por orden de Dios. No se nos olvide eso, porque dice que Dios le puso ese plan en la mente, es decir, de ninguna manera Dios se queda ajeno a este gran sistema perverso de tipo espiritual. El mismo Dios le pone en la mente al anticristo y a los reyes, ese sistema político, destruir a esta gran prostituta. Eso es tremendo porque realmente todos los reyes de la tierra están en las manos del Señor. Aún el anticristo, que está lleno del espíritu de Satanás, aún el anticristo, que viene a ser representando en la copia que hace el diablo al Hijo, como tal, todavía Dios tiene control sobre su mente y le pone planes que el anticristo pensará que lo está llevando por su propio deseo, por su propia autoría, pero que dice claramente aquí que el Señor les pondrá ese plan en la mente y para que lo lleven a cabo según los propósitos de ¿quién? De Dios. Mira, eso a nosotros nos debe reconfortar, porque aún el dictador más perverso que haya sobre la tierra, todavía Dios le controla la mente, le puede poner a que haga y cumpla los planes que Dios tiene estipulados. Amén. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No más? Ok, entonces cambiemos de tema y vamos al capítulo 12 de Apocalipsis. Lo que estamos haciendo ahora es estudiar los personajes que están en medio de todo lo que ya estudiamos, ¿no? Para que no se van a perder. O sea que hasta ahora parece eso, no, ya está pasando todo y
y lo que hemos hecho es estudiar los diferentes personajes que también aparecen en medio del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12, dice así. Entonces fui testigo de un suceso de gran importancia en el cielo. Vi a una mujer vestida del sol, con la luna debajo de los pies y una corona de 12 estrellas sobre la cabeza. Estaba embarazada y gritaba a causa de los dolores de parto y de la agonía de dar a luz. Luego fui testigo de otro suceso importante en el cielo. Vi a un dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos y una corona en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas en el cielo y las arrojó a la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se paró delante de ella, listo para devorar al bebé en cuanto naciera. Ella dio a luz un hijo que gobernaría todas las naciones con vara de hierro. Al dragón le arrebataron el hijo y lo llevaron hasta Dios y su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde Dios había preparado un lugar para que la cuidaran durante 1260 días. ¿Cuánto dura 1260 días? 3 años y medio. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. El dragón perdió la batalla y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Este gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo. Por fin han llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron. Y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Por lo tanto, alégrense, oh cielos, y alégrense ustedes los que viven en los cielos, pero el terror vendrá sobre la tierra y el mar, pues el diablo ha descendido a ustedes con gran furia, porque sabe que le queda poco tiempo. Cuando el dragón se dio cuenta de que había sido lanzado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, pero a ella se le dieron 2 alas como las de una gran águila, para que pudiera volar al lugar que se había preparado para ella en el desierto. Allí sería cuidada y protegida lejos del dragón durante un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ese es el mismo idioma usado por Daniel, 3 años y medio. Luego el dragón trató de ahogar a la mujer con un torrente de agua que salía de su boca. Pero entonces la tierra ayudó a la mujer y abrió la boca y tragó el río que brotaba de la boca del dragón. Así que el dragón se enfureció contra la mujer y le declaró la guerra al resto de sus hijos, a todos los que obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen firmes en su testimonio de Jesús. Entonces el dragón se plantó a la orilla junto al mar. Tremendo texto. Tremendo texto. Vamos a tratar realmente de ver aquí. La mujer y el dragón. Aquí vamos a empezar un poquito al revés. Antes de decir vamos a descubrir, vamos a más bien a poner claro quién es la mujer y luego iremos mostrando por qué sabemos que esa es la mujer. Es importante entender la identidad porque uno de los argumentos utilizados por la Iglesia Católica para el culto a María es este capítulo. Ellos usan este capítulo para decir que esta es María como tal, pero vamos a ver rápidamente que es imposible que sea María. Otros dicen que es la iglesia. Vamos a ver también que es imposible que sea la iglesia. Y la primera razón por la que sabemos que no es la iglesia, ¿cuál sería? La iglesia ya no está. La iglesia ha sido trasladada, pero vamos a ver otras razones. La identidad de la mujer es muy sencilla. La mujer es Israel. Este es el pueblo Israel. Aquí estamos hablando de un capítulo que nos describe lo que va a estar pasando entre el pueblo de Israel y Satanás. Es decir, el pueblo de Israel es el pueblo que ha sido escogido por Dios y eso no ha cambiado. Romanos nos lo dice claramente cuando dice, ¿acaso creen que Dios terminó con Israel? No, no ha terminado con Israel. Su plan con Israel no ha concluido. Su trato con Israel no ha terminado. Israel sigue siendo la esposa infiel, pero todavía como en el profeta Oseas, el Señor la va a llamar y la va a restaurar. Así que tenemos que entender claro esto.
porque todo un capítulo dedicado a esto. Devolvámonos al seminario inicial y recordemos que todo esto realmente tiene que ver sobre todo es con ¿quién? Con Israel. Realmente todo eso es para cumplir lo que se dijo a Israel. Ahora tenemos identificado al dragón. El mismo versículo 9 nos lo dice, ¿no? Este gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero. Entonces tenemos aquí claramente identificada la identidad del dragón. De hecho, en Apocalipsis, en el capítulo 2, también, capítulo 20, versículo 2, también se nos refiere a Satanás como el dragón. Es un título que encontramos en la Escritura para referirse a Satanás como tal. Ahora, ¿por qué el Señor utiliza el título del dragón? Deuteronomio capítulo 29, versículo 29 dice, las cosas escondidas y los misterios son de Jehová. Pero ¿por qué no escogió, hermano? Las cosas ocultas son de Jehová. Porque podríamos comenzar a armar, y yo he escuchado, mira, lo que pasa es que el dragón bota fuego y Satanás te quiere meter en el fuego y el dragón... eso es solamente suposiciones. Entonces vámonos a lo que nos dice la palabra. Es simplemente la manera en que Dios ha estipulado. Ahora, te puedo asegurar algo. Dios sí tiene una razón por la cual lo llama dragón. Dios sí sabe por qué le puso ese nombre, pero no es competencia nuestra averiguar por qué se llama esto. Ahora, el versículo 1 nos dice, entonces fui testigo de un suceso como tal, un suceso de gran importancia en el cielo. Vi a una mujer vestida del sol, con la luna debajo de los pies y una corona de 12 estrellas sobre la cabeza. Estaba embarazada y gritaba a causa de los dolores de parto y la agonía de dar a luz. Luego fui testigo de otro suceso importante en el cielo. Vi a un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos y una corona en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas en el cielo y las arrojó a la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se paró delante de ella, listo para devorar al bebé en cuanto naciera. Tenemos que tener sabiduría para entender esto. Miremos el versículo 5. Ella dio luz a un hijo que gobernaría todas las naciones con vara de hierro. Al dragón le arrebataron el hijo y lo llevaron hasta Dios y su trono. Y la mujer huyó al desierto donde Dios había preparado un lugar para que la cuidaran durante 1260 días. En este punto tenemos que comenzar a tomar en cuenta algo que estudiamos. Es que, ¿se acuerdan cuando comparamos cómo Daniel presentaba los reinos, comenzando desde el asirio, iba subiendo hasta Roma y llegar a Cristo? Y Juan lo comenzaba al revés, comenzaba por Roma y se iba devolviendo hasta el asirio. Eso tiene que ver con la ubicación temporal, es decir, en el espacio-tiempo donde estaba cada uno. Juan en este momento está teniendo una visión de un suceso, no que está por suceder, sino de un suceso antiguo. Esto ya pasó. Juan, este punto, que es lo que ha confundido a muchos en la interpretación, es porque fallan en este punto, de ver esto como algo que está por pasar en el Apocalipsis. Pero esto ya sucedió. ¿De quién nos está hablando? ¿Y cómo sabemos que ya sucedió? Porque el hijo que gobernará a todas las naciones con vara de hierro es algo que está reservado única y exclusivamente para Cristo. Y Cristo no va a volver a nacer. Cristo no se va a volver a encarnar. Cristo ya nació, Cristo ya se encarnó. Este es un evento anterior. Este es un detalle fundamental para poder comprender la identidad como tal de Israel. No está hablándonos los primeros 5 versículos de eventos por suceder, sino eventos sucedidos. Tenemos otro evento particular, dice, vi a un gran dragón rojo con 7 cabezas, 10 cuernos, una corona en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas en el cielo y las arrojó a la tierra. Aquí está hablando de la rebelión de Satanás, un evento pasado. Esto ya sucedió. Tenemos que tener claro esto, si no, no vamos a poder comprender y nos vamos a pegar una enredada bien fea. Entonces hay que entender esta primera parte así. A Juan, el Señor le está permitiendo ver una visión de lo que sucedió para que pueda comprender lo que va a suceder. Entonces está mirando hacia atrás, aunque está
tener una revelación del futuro, es necesario ese pasado para comprender ese futuro. No sé si que son juegos de palabras, si puede, no estoy tratando de confundirlos ni de sonar erudito, pero hay que verlo así. Él está viendo un evento futuro y en ese evento futuro le revelan un evento pasado para poder comprenderlo. ¿Sí nos quedó claro hasta allí? Y si no nos quedó claro, tenemos problemas porque son las 9:30 y se nos acabó el tiempo para seguir. Bueno, quisiera avanzar para que no quede ahí como... No, pero vamos a ser ordenados. Dios es Dios de orden. Paremos aquí y el próximo domingo terminamos. Vuélvanlo a leer este Apocalipsis 2 en su casa y si el Señor nos lo permite y Cristo no ha venido, el próximo domingo estudiamos estos eventos. Amén. Los que no lo han hecho, por favor, pongan sus celulares en silencio, equipos